¿Es posible vivir en un contenedor marítimo? La respuesta es sí, pero con un matiz importante. Hace tan solo 10 días este contenedor estaba así. Ahora, este es el estado actual. Lo fuimos a buscar y descargamos. Además, te di mi contacto para que compres contenedores marítimos. Dedicamos 4 días a puro trabajo de acero, como apertura de huecos, premarcos y estructuras. Ayer mismo terminamos de instalar esta cubierta de panel sándwich. Y hoy, el cambio más impactante de este proyecto. Vamos a ocultar el contenedor tras un revestimiento. Te recuerdo que este no es para mi casa, este es para un cliente. Sobre la casa que estoy construyendo en la Costa Brava hablaremos en breves. Pero vamos a buscar el revestimiento. Siempre que hablas de revestimientos de fachadas, piensas en Eurocid, empresa líder con revestimientos de última generación, buenos precios, una atención al cliente familiar y trabajan tanto con empresas como con particulares. Me gusta ir en persona porque así veo los nuevos materiales que tienen, nuevas ideas, ¿me entiendes? Cargué mi revestimiento y me fui para la finca. Te adelanto el primero de los revestimientos que voy a usar, placa de fibrocemento Euroboard. En unos minutos veremos la placa al detalle, pero tenía algo que hacer antes. Pedí ayuda una vez más a David, mi compañero de trabajo para este proyecto. Él quiere hacerse su propia casa con contenedores. Y esto es el entrenamiento perfecto. Aunque él tiene mucha experiencia en el mundo de la construcción tradicional, esto será un plus, algo diferente. Tras días trabajando en el contenedor, rápidamente se dio cuenta de que no es posible dejar el contenedor visto. Estábamos a día 4 de diciembre, pleno invierno. Por las mañanas el contenedor amanecía congelado. Al mediodía, al dar el sol directamente contra el acero, se calentaba. Está calentito, ¿eh? O sea, que está caliente. Sí, está caliente. Esto en agosto tiene que estar, vamos. David me preguntó cuál es el mejor aislamiento térmico. Y mi respuesta, depende. Para este caso, usaríamos un material de espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, que funciona como aislante térmico y acústico. Su estructura de celda cerrada lo convierte en una barrera de vapor eficaz, lo que ayuda a prevenir la condensación y la corrosión. Mira, esto es celda abierta. Aunque está compuesto por muchas microburbujas, están todas conectadas entre sí, entonces permite el paso del vapor, aire y agua. Este es de celda cerrada. Este no permite el paso del agua, vapor o aire. Además, son ignífugos. No hay combustión, simplemente carboniza. Está claro que es un producto de calidad. Seguimos con la instalación de aislamiento de la cara norte y oeste. En esta cara del contenedor vamos a instalar un aislamiento distinto. Según cliente, esta cara va a estar orientada al sur. Debería darle un aislamiento extra, ya que va a estar más expuesta al sol. Quise usar el mismo material, pero en un mayor grosor, 15 milímetros. Además, con una de las caras reflexivas. La instalación es exactamente igual. Es autoadhesivo, por lo que su colocación es muy sencilla. Debemos procurar pegarlo a toda la pared, tomando la forma del corrugado del contenedor, para que no queden burbujas de aire. No dejaremos ni siquiera 1 centímetro del acero del contenedor visible. David, en solo un par de horas esto va a pegar un cambio increíble. ¿Qué es lo que vamos a poner ahora? Ahora vamos a instalar las placas de fibrocemento Euroboard. Pues vamos a por ellas. Estas son placas de fibrocemento. Están compuestas de fibras de celulosa y arena refinada, por lo que no contiene amianto. Es resistente al fuego, se puede mojar y viene en un formato de 120 centímetros por 240 centímetros. No nos llevó demasiado tiempo instalarlas. Éramos 2 personas. Nos repartíamos el trabajo. Nos complementábamos. Conocemos el proceso, la técnica y cómo facilitar la instalación. Entre los dos llevamos la placa. La colocamos en su lugar. Uno aguantaba y el otro fijaba. Ya teníamos la estructura que nos iba a aguantar la fachada. Un tornillo autorroscante que atraviesa el panel y lo fija a la estructura. Un tornillo tras otro. Una placa tras otra.
Mira, ven. Fíjate que hemos dejado una separación entre placa y placa. Las separamos 5 milímetros una de la otra con unos separadores. Los colocábamos tanto en la parte alta como en la baja, para siempre mantener la misma distancia y que nos quede una junta recta y perfecta. Ayer terminamos algo más tarde. Pero mira cómo lo tenemos ahora. Todo completamente terminado, todo es cuadrado y juntas exactamente iguales. Esta es la situación actual. Es momento de dedicarse a las juntas. En el anterior contenedor cometí el fallo de querer cubrirlas completamente con una pasta de junta rígida. Es un error, porque con los meses terminará agrietando como nos pasó a nosotros. La solución: un polímero adhesivo ultra elástico, resistente a contracciones y dilataciones. Con esto no tendremos problemas de grietas en el futuro. Antes hay que introducir el churro. El churro es un compuesto de polietileno. Esto permitirá que el polímero se pegue únicamente a las paredes del tablero y no al fondo. Debe quedar unos milímetros dentro de la junta. Procuraré cubrir todo para no manchar el tablero con este mismo material. Una vez seco queda gomoso y es difícil de retirar. Como es tradición y el cliente así lo quiere, dejaremos las juntas verticales vistas. No podemos olvidarnos de las esquinas del contenedor. Para esto, Eurocid nos proporciona el compuesto para tratar las esquinas y además tenemos estas esquineras de PVC y malla de fibra de vidrio. David, que es de la vieja escuela, es el que se va a ocupar de hacer este trabajo. Él hizo el suelo de hormigón del contenedor y le quedó espectacular. Tiene una experiencia enorme trabajando con hormigón, pastas y encofrando, por lo que si se ocupa él, es una apuesta segura. Llevamos ya una semana sin trabajar, 7 días lloviendo sin parar, lo tenemos todo embarrado, encharcado, lleno de agua. Tenemos la fachada también que ha cogido humedad. Se nos ha complicado, llevamos una semana difícil. Voy a aprovechar para felicitarte las Navidades, el fin de año y Reyes, que será para cuando se publique este vídeo. Vamos con el nuevo revestimiento. Este es el revestimiento que vamos a instalar y es tremendamente sencillo. Voy a instalar Europlus de Eurocid. Este revestimiento ya lo conoces si has visto vídeos anteriores. Ahora te explico lo fácil y sencillo que es instalarlo y sus particularidades. Hicimos una exposición en Barcelona. Eurocid tiene infinidad de modelos de Europlus, pero a Manuel le gustó tanto la combinación de blanco y este modelo efecto madera rústico que decidió que quería él mismo. Europlus es el revestimiento de fachada top de Eurocid. Y lo bueno es que no es solo estética, está pensado para aguantar. Se ha instalado en Estados Unidos, Canadá y lugares con climas adversos, así que su resistencia está más que probada. La base es de PVC, pero lo que lo diferencia es la piel exterior. Un film texturizado Renolit, resistente a rayos UVA, resistente a golpes y rayadas, no degrada el color y se limpia muy fácilmente con agua. Y ahora, lo que a mí más me gusta de Europlus, además de cómo queda, es que viene diseñado como un sistema completo. No es comprar lamas y ya veré. Aquí pides las lamas en la largura que necesitas y tienes perfiles y remates para esquinas y encuentros. Así que la fachada queda limpia y profesional sin inventarte soluciones raras en cada detalle. En instalación, eso se traduce en menos improvisación y en un acabado excelente. Porque la improvisación casi siempre termina en chapuza. El montaje es sencillo. Las lamas encajan entre sí, así que no hay descuadres raros y va todo alineado. Se fijan con tornillos autorroscantes directamente a la estructura de acero. Y para terminar,
embellecedores y remates que encajen en los perfiles que instalamos anteriormente. Cago en Dios, es que ponerte tú a grabarme me pones nervioso, tío. ¡Mira! Déjame. Yo no quiero. No cuanto- poses nervios, no, no poses nervios. Uy, si hablas catalán se van a enfadar todos. Per què? Perquè escolta, que on estem nosaltres? Sí, sí, pero nos van a poner a parir, si hablamos catalán. Tu som pas de Catalunya o què? ¿Sabes que insultaron a Ana porque habló catalán en un vídeo? Què dius? Me cago en Déu, com insulten? Colla de xernegos! Están o sea, aquí tenemos que hablar castellano, que es un canal en vale, español. te perdonaré. Castellano, castellano. Vale, te perdonaré. Y los embellecedores son todavía más sencillos de instalar. Este es el perfil que instalamos anteriormente y si te fijas, el embellecedor tiene aquí una ranura la cual simplemente tenemos que encajar. Esta fachada no solo es bonita, es duradera. Clima, agua, golpes. Es para toda la vida y con un mantenimiento cero. Porque la primera reforma es divertida. Llamas a tus amigos y entre todos lijáis y barnizáis la fachada. Pero con el tiempo buscas sencillez, menos trabajo y más tiempo libre. Si estás pensando en una solución de este tipo, te dejo mi contacto en la descripción.